Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema negociar contrato minero con ejido o comunidad. Al ejido o comunidad le pertenece la superficie que le ha sido dotada o que ha adquirido de alguna forma, como puede ser una sentencia del Tribunal Agrario, como puede ser una compraventa. El ejido como persona moral puede comprar tierra, de hecho. Es decir, al ejido le pertenece el suelo. Por otra parte, a una empresa minera o a una persona física titular de una concesión minera le pertenece lo subterráneo, es decir, el subsuelo. De modo que ahí ya tenemos una relación que definitivamente los une en un interés, en un punto en común. En el caso de la minera, pues necesita explorar, explotar y extraer algún mineral valioso. Es decir, el ejido y la minera definitivamente van a llegar a celebrar una relación a largo plazo, y si no están correctamente asesorados, un conflicto a largo plazo, que estoy seguro ninguno de los dos desea. Hacer tratos entre un ejido, y por cierto, cuando me refiero a ejido también contemplo a la comunidad, sea comunidad indígena o comunidad no indígena, pero regida por la ley agraria. Nada más que por cuestión práctica hablaré de ejido. Aplica exactamente para las comunidades también, insisto. Entonces, hacer tratos entre un ejido y una comunidad es como cuando los enamorados están planeando su matrimonio, o los interesados en casarse, no necesariamente se casan por amor, están planeando su matrimonio. Deben de visualizar una relación a largo plazo, más allá de la luna de miel. Porque ojo, por experiencia les digo, cuando se están negociando un contrato minero con un ejido, todo es miel sobre hojuelas, todos felices y contentos. Pero la importancia de que los compromisos que se van a adquirir de manera mutua por cada una de las partes, cuál va a ser la obligación, cuáles van a ser los deberes, deben de quedar muy claros desde el comienzo. Es decir, que no exista vicios en el contrato, que no existan dolo, que no exista mala fe, porque tarde o temprano van a salir a relucir esos detalles y pueden echar a perder la relación. Es decir, la relación de feliz se puede volver infeliz, de una relación que se esperaba rindiera frutos y ganancias mutuas se puede complicar en una relación contractual desastrosa. Ese siempre va a ser el punto de partida. Y cuando se cuenta con las abogadas o los abogados correctos y conscientes, lo primero que deben de hacer es crearle conciencia a sus clientes, ya sea que le toque jugar del lado de la cancha del ejido o del lado de la cancha de la empresa minera. Hay quienes juegan de manera neutral para ambos equipos, como puede ser la Procuraduría Agraria. De ahí la importancia pues de que se establezca lo que sí va a estar permitido y lo que no va a estar permitido, lo que legalmente es posible y lo que legalmente es imposible. Siempre cuando me contratan para un contrato de esta naturaleza, procuro crearles conciencia de que vamos a crear un campo neutral para platicar. Y aquí viene ya lo importante de este video. ¿Qué es lo que se debe poner sobre la mesa de la negociación cuando un ejido y una empresa minera están interesados en negociar? En primer lugar es la finalidad. ¿Cuál es el objetivo de ese contrato? Pueden ser uno, dos o más de los siguientes que te voy a mencionar como actividad. Primero, la exploración, es decir,
con la tecnología satelital, más técnicas que solamente las empresas mineras conocen, se puede determinar en qué área geográfica de una región, de un país, de un continente, existen yacimientos de determinado mineral, de determinado material valioso, como el oro, la plata, por mencionar los más comunes. De modo que hace falta, una vez que la tecnología satelital detecta, de acuerdo a la forma caprichosa de la Tierra, detecta ciertas singularidades que anuncian que ahí puede haber algún mineral o algún metal valioso, entonces deben de hacer el recorrido físico, los ingenieros, para recabar muestras. Hacen perforaciones del tamaño de una lata de refresco con perforadoras especiales, manuales, para extraer muestras del subsuelo, dependiendo del tipo de metal o mineral que anden buscando, es el tamaño de la profundidad de la perforación. Nada más por entrar a una tierra ejidal o comunal a hacer ese tipo de actividad, deben de pagar. Por lo general, pagan por cada perforación que hacen dentro de las zonas que pertenecen al ejido o a la comunidad. Y pues bien, después se lo llevan a sus laboratorios y se determinan que efectivamente existe en el subsuelo cierto metal o mineral y que pueda existir en una cantidad tal que les resulte rentable como actividad minera. Entonces viene lo que es la explotación. Actualmente, la mayoría de las explotaciones, por de hecho leyes ecológicas que cuidan el medio ambiente, la gran mayoría se desarrolla en el subsuelo. Son raras las explotaciones que se desarrollan a cielo abierto. Están muy prohibidas, aunque lamentablemente las siguen practicando por la contaminación que genera. Muchas de ellas de hecho las hacen de manera clandestina o sobornando por ahí a ciertas autoridades encargadas de vigilar esa clase de vigilar para prohibir esa clase de actividad. Insisto, la gran mayoría es por el subsuelo. Escarban como una cueva, imagínense, ¿sale? Y antes de explotar, pues tienen que armar toda una infraestructura física para que sea posible. En cuanto están escarbando, pues desde luego que se genera mucho desecho, tierras, piedras y demás, que no contienen mineral. Es muy pequeña la porción de lo que se sustrae y que contiene el mineral valioso, es muy pequeña. La gran mayoría se convierte en jale, así se llama el nombre técnico, que son pues los desechos, las tierras, las piedras que producto de la excavación. Esa también es otra actividad. Entonces ahí ya tenemos tres actividades: la exploración, la explotación y la presa de desechos o de jale. Pues bien, en el contrato debe quedar muy claro que si la empresa minera va a desarrollar nada más una de las tres actividades o las tres, para que así quede estipulado, porque eso también va a determinar en cuánto va a quedar pactado el contrato. El segundo aspecto que se debe de cuidar en las negociaciones es la disposición del agua. También las autoridades cada vez emiten leyes y reglamentos más enérgicos respecto a la disposición del agua por su escasez. Y más aún si la mina se va a instalar en una zona donde escasee ese vital líquido, entonces se debe de quedar muy claro si el agua con la que va a trabajar y operar la mina es de la que pertenece al ejido, a la comunidad, porque desde luego que si es escasa el agua en esa zona, va a repercutir en la actividad agrícola ganadera que tenga el ejido.
y también va a repercutir incluso hasta su uso doméstico. El tercer aspecto a considerar en las negociaciones es la deforestación. Inevitablemente, una empresa con su maquinaria pesada necesita abrir caminos. Brechas le llamamos acá por el norte cuando son pequeñas, que solamente cabe un vehículo en un sentido. O caminos o carreteras para transitar con su maquinaria y sus camiones pesados. Entonces, si a causa de abrir nuevos caminos o de rehabilitar los que ya existían, van a generar el corte de árboles o de madera preciosa, de madera valiosa, también se tiene que pagar cada árbol que se derribe. En una inspección que desde luego tienen que hacer los ingenieros en compañía del comisariado ejidal o consejo de vigilancia. Y de la mano va también el cuarto requisito, la servidumbre de paso. Es decir, si independientemente las maquinarias, los camiones, los carros que van a utilizar los ingenieros y trabajadores de la empresa minera van a usar los caminos, las carreteras ya trazadas, pero que son caminos vecinales del ejido, tienen que pagar por su uso y también por su mantenimiento. Y más aún si son nuevos caminos que van a abrir casi para uso exclusivo de la actividad minera, o los van a rehabilitar, es decir, rehabilitar cuando ya el camino ahí estaba trazado, pero se descuidó, creció el monte, la vegetación de manera natural y ahora tienen que desforestar para rehabilitar ese camino. El quinto aspecto que se debe de considerar, los campamentos, es decir, son las casas donde van a vivir los ingenieros y el personal que va a operar y a trabajar la mina. Y desde luego que se van a tener que instalar dentro de tierras que pertenecen al ejido. El sexto requisito a considerar, la duración, el plazo de vigencia del contrato. Si va a ser por 5 años, por 10 años, 15 años. Nada más cuando es por exploración, si lo hacen por 6 meses o 1 año, porque precisamente nada más se trata de esa actividad, pero cuando ya es explotación y jale, entonces pues tienen que ser mínimo 5 años, mínimo 10 años, porque pues la actividad minera es a largo plazo y fluctúa mucho. Su existencia también extiende más su existencia de lo previsto por los movimientos internacionales del valor de los metales preciosos. Eso también influye, de hecho, difícilmente pues lo entienden los ejidatarios, pero pues los asesores deben de estar conscientes de esa situación. Pues bien, ¿cuánto va a ser la duración? Y en su caso, si va a existir prórroga. Y si la prórroga es en automático o se tiene que renegociar. El punto 7, la responsabilidad ecológica. Toda actividad minera utiliza químicos altamente contaminantes, algunos de ellos. Desde luego que deben de llevar un control y un manejo responsable, apegado por ahí a las leyes y los lineamientos que regulan esa clase de productos en su uso. Pues bien, si por algún descuido, por negligencia o por falta de conciencia vierten líquidos o el material contaminado va a dar a arroyos, ríos o a acumulación de agua en el subsuelo, esa responsabilidad debe estar claro que es de la empresa minera, porque si no se establece de manera clara, luego se traen entre la pata de los caballos, es decir, como responsable también al ejido o a la comunidad. Mantos acuíferos, cuando se contaminan los mantos acuíferos. El octavo punto, que es el que más le interesa siempre al ejido de la comunidad, y siempre digo, no se dejen deslumbrar nada más por este punto, es respecto al pago. ¿Cuánto me vas a pagar? Por desgracia, a veces suponen que se van a hacer millonarios porque se va a instalar una empresa minera ahí, pero pues no es de tal tamaño el beneficio. O se quieren asociar a la empresa minera y pues la gran mayoría de las empresas mineras no lo permiten por sus políticas. Ok, respecto al pago. ¿Cuánto dinero va a recibir el ejido por permitir la actividad minera en una parte de sus tierras que deben de ser de uso común? Ahorita hablo de ese punto a fondo. Pues bien, y si nada más va a ser pago en dinero o también se va a pagar con algunos servicios. En un rato más hablo también de qué clase de servicios.
Eso implica que pues las empresas mineras, y más cuando son extranjeras o internacionales, pues buscan siempre hacer lo más legal posible su actividad en el país y sobre todo con las personas con las que tengan trato, en este caso con un ejido o un ejidatario titular de una parcela. Por lo tanto, les piden que les expidan recibos por el dinero que están recibiendo con efectos fiscales. En pocas palabras, los mandan a que se den de alta en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y también que abran una cuenta bancaria, porque normalmente esas cantidades de dinero ya no se manejan en efectivo por razones obvias, sino por transferencias bancarias. Entonces el ejido como persona moral debe estar dado de alta en Hacienda, como coloquialmente se dice, y tener una cuenta bancaria donde va a estar recibiendo los depósitos. Y a propósito de depósitos, en ese punto también se debe de establecer con claridad si el pago va a ser en una sola exhibición o en diversos pagos diferidos, es decir, en mensualidades o anualidades. El noveno punto es que si ese pago de dinero va a tener un incremento anual, por lo general, ya sea en un porcentaje que pacten, que en automático, por ejemplo, pueden pactar que en automático aumente el 2%, el 5% del monto original, o en su caso que vaya aumentando conforme al salario mínimo, como tradicionalmente se manejaba, o bien de acuerdo al índice de inflación de la economía aquí en el país. El 10º punto a negociar, los adendum, es decir, los anexos al contrato de situaciones que surgieron con posterioridad y que tal vez algunas de ellas no estaban ni previstas. Por ejemplo, si de acuerdo al trabajo minero detectaron que el yacimiento se movió hacia una dirección que no estaba prevista, allá abajo en el subsuelo, pues entonces significa que van a ocupar otra superficie de tierra del ejido, o pueden firmar un nuevo contrato, o pueden anexar ese cambio, esa modificación al contrato ya existente. A eso le llaman adendum. O si los ejidatarios después se asesoraron correctamente y descubrieron que se los chamaquearon, que la mensualidad que le estaban pagando era raquítica, era muy baja, y quieren negociar ahora una cantidad razonable, pues bien, eso puede ser motivo de un adendum, es decir, de que le anexan esa modificación, de que ahora sí la cantidad va a ser en términos reales. La 11ª es la penalización por el incumplimiento injustificado de las obligaciones de una de las partes. Ojo, aquí sobre todo siempre tengo cuidado cuando me toca ser el abogado del ejido, porque normalmente todas las penalizaciones se las cargaban al ejido, o lo siguen haciendo hasta el día de hoy, cuando no están correctamente asesorados. Entonces pues ahí las penalizaciones, o todos rabudos o todos coludos, o a ambos nos vamos a penalizar o nos olvidamos de penalizaciones, ¿sale? Y que los motivos sean razonables, ¿eh? Eso es muy muy importante. Por ejemplo, les decía hace rato de que una empresa minera, su actividad depende mucho de cómo se mueva el precio del oro en el mercado internacional, que por ejemplo la economía de Estados Unidos es virtual. En Nueva York deciden casi de manera no tanto caprichosa, pero sí con mucha especulación, el precio del dólar en el mercado internacional. Pero Estados Unidos ya no reserva literalmente lingotes de oro. Quienes tienen esas reservas de oro en metal, físicamente los lingotes, es la economía china. Entonces cuando los chinos y los norteamericanos se pelean, el precio del oro se puede congelar, irse a las nubes o se desploma, y eso inevitablemente es como las fichas del dominó, cuando las forman en hilera, se cae una y consecuentemente las demás. Entonces eso le viene pegando a cualquier minera, de modo que puede hasta paralizar prácticamente su producción, y a lo mejor le pone ahí como una penalización: si yo me detengo por que el mercado del oro se desploma, te dejo de pagar. Pues eso no es correcto, porque el ejido no tiene la culpa de que el mercado del oro se desplome en el mundo. Entonces espérate, no, aquí me pagas mi mensualidad, llueve, truene o relampaguee. Y eso es lo correcto, de hecho, ¿eh?
porque no se le puede llamar que es un caso fortuito o de fuerza mayor, porque las mineras están conscientes que ese es parte de su juego en el mundo de los negocios de los metales preciosos. El punto 12º es la terminación anticipada. Precisamente uno de los motivos que pueden dar por terminada una relación es de que la minera quebró, o al menos ya no le resultó tan rentable la extracción de un metal en determinada zona. Tal vez no hubo el yacimiento que ellos esperaban en la cantidad calculada, de modo que pueden dar por terminado el contrato antes del plazo acordado. La importancia de que eso quede en cláusulas es de que no le vaya a implicar un castigo o una penalización para el ejido, que nada de culpa tiene en ese punto. El tercero, el punto 13º es regresar, que la minera al terminar su actividad va a dejar o a regresar la tierra a como originalmente estaba. Tampoco nos vamos a ir al extremo de que literalmente va a tener que quedar parejita, pero por lo menos, o en otras palabras, que no le dejen un desastre ecológico, que no le dejen tierra acumulada que represente un riesgo, un deslave al ejido. A eso me refiero, a que las cosas deben de dejarse en el estado natural que originalmente se encontraba. Para eso pues es importante que el ejido en su momento contrate a un ingeniero para que determine que si un montón de tierra que dejaron acumulados a un lado de un río, de un arroyo o de unas zonas cerca de donde transitan regularmente personas, no vaya a deslavarse o no vaya a generar por ahí un ecocidio y cosas así. El punto 14, que generalmente lo ponen con letra chiquita los asesores de la minera: subarrendar o ceder los derechos de una empresa minera a una empresa minera B, y de la B a una empresa minera C. A veces de hecho lo hacen por cuestiones fiscales, o por cuestiones comerciales. Sigue siendo la misma empresa pero le cambian de nombre, o a veces sí se fusionan, pero bueno, no vamos a entrar a detalle, que no es el punto. El caso está que para ellos ceder unos derechos es una actividad altamente rentable, o subarrendar la superficie. Entonces ojo ahí, siempre digo, a ver, aquí no va a haber subarrendamiento, al menos que el ejido lo apruebe y que también él reciba pues una rebanada de ese pastel. O si van a ceder los derechos, déjenlo claro de una vez para que aquí mis clientes estén conscientes de a qué le están tirando. El punto 15 en la mesa de la negociación: la actividad de gambusinos o el robo de mineral. En serio, hasta la fecha es la actividad común en cualquier zona donde se explote oro, plata o cualquier mineral valioso. De hecho, ahí entre mis clientes mineros, se los revelo, ellos tienen un dicho: si mi mina no da para robar, es que no es negocio. En otras palabras, debe de haber suficiente metal que hasta mis propios trabajadores o los gambusinos aquí locales vienen y arañan 2, 3 piedras, rocas, se las llevan y hay molinos caseros, molinos rudimentarios, pues también ellos ahí sacan sus gramos de oro, de plata, lo que sea, y van y lo venden al mercado ahí local, negro o clandestino, por así decirlo. Y aquí viene lo interesante de esto, Resulta de que no es que lo vayan a pactar en el contrato, pero siempre repercute, de que los dueños de las empresas mineras prefieren que le roben ese poquito a sus trabajadores, sus vigilantes, los ejidatarios, a que obviamente se metan otras personas de afuera a robar grandes cantidades de las rocas, de las piedras que contienen ese metal. Entonces prefieren arriesgar y perderlo poquito a lo mucho. En otras palabras, pues queda sentado en el contrato quién va a vigilar la bocamina, quién va a vigilar la mina en sí, físicamente, cuando no estén sus ingenieros, cuando obviamente los socios jamás van al lugar físico de las minas. Hasta ahí los 15 puntos que siempre considero sumamente importante. Ahora bien, la otra pregunta inevitable sobre el mismo tema es: ¿qué legislación, qué ley
va a aplicar en los contratos que se van a realizar y cuál es la autoridad competente de manera consecuente. Pues sin duda, la principal ley es la ley minera, que es de orden federal, por cierto. Y al contrato, por cierto, le pueden dar una connotación de que sea un contrato que se rija por la legislación agraria, principalmente pues por la ley agraria que permite la celebración de contratos de manera abierta. O en su caso, a veces los asesores de las empresas mineras le pretenden dar un uso más, una forma más comercial al contrato y lo fundamentan tal vez en las legislaciones mercantiles, en el Código Federal de Procedimientos Civiles o en el Código Civil Federal. También esas legislaciones pueden llegar a ser aplicables. Ahí pues ya depende de cada caso en particular, de cada ejidatario, sus circunstancias y demás aspectos para determinar si ese contrato va a ser de naturaleza agraria o si va a ser de naturaleza mercantil. Otro aspecto sumamente importante a valorar en un contrato minero es en que se determine si la superficie que van a ocupar para la actividad minera pertenece a las tierras de uso común del ejido o la comunidad, o si son parcelas ya asignadas con sus respectivos certificados parcelarios. O incluso también a veces la actividad minera la llevan a cabo en tierras achuradas o achuramientos, es decir, tierras que durante el procede o alguna asamblea de jornadas especiales fueron también medidas y delimitadas dentro del plano interno del ejido, pero se quedaron como achuradas, es decir, que el ejido aseguró que las tenía en posesión o que en efecto las tenía en posesión, pero no acreditaron la propiedad o que les pertenecía esa superficie y por lo tanto le llamaron achuramiento. Y pues a veces ahí puede haber minerales y entonces una empresa minera pues va a ir a hacer tratos con quien tenga la posesión, independientemente si es o no el titular o el propietario de esas tierras. Es sumamente importante en la determinación de la superficie terrestre, entonces elaborar un plano topográfico o de ubicación geográfica para determinar exactamente la zona que va a ser dada en contrato o que va a ser motivo del contrato. Y por lo general se recomienda que se establezca un corral o un cerco, ya sea con malla ciclónica, alambres de púa, etcétera, en la zona donde se va a llevar a cabo la actividad, es decir, donde está la bocamina, donde están las presas de jale, donde están los campamentos, donde resguardan la maquinaria, donde se quedan los trabajadores. Si una empresa minera incluye 5 hectáreas, no es que físicamente vaya a ocupar las 5 hectáreas, la mayor parte de esas 5 hectáreas nada más las va a explotar en el subsuelo, por las cuevas que se van a construir para estar extrayendo el mineral. A eso le llama la mina. Y ya en la superficie física tal vez nada más llegue a acercar media hectárea, 1 hectárea cuanto mucho, que es donde va a tener lo que ya les digo, la bocamina, donde van a hacer las operaciones con las maquinarias, transporte pesado y demás. Es importante que se determinen esos aspectos que les estoy mencionando. Y el ejido, aparte de recibir un pago en dinero, como una especie de arrendamiento, por ejemplo, también puede negociar en el contrato los siguientes beneficios. Ojo ahí, que le den trabajo preferente a los ejidatarios y a sus hijos y a los avecindados del pueblo. Trabajo preferente. Obviamente, pues en actividades que puedan hacer que no requieran una ingeniería o algún trabajo de mucha experiencia y de mucha responsabilidad. Trabajos como obreros, por así decirlo. Ahí, por ejemplo, a muchos ejidatarios y a sus hijos les interesa que los den de alta en el seguro social, por aquello de los créditos y demás. Entonces, pues a eso sí se puede comprometer la empresa minera y hasta les resulta más benéfico porque se ahorran dinero en traer trabajadores desde lejos, desde fuera, porque pues los ejidatarios y sus familiares ahí viven cerca de donde se va a llevar a cabo la operación minera.
También el segundo aspecto que se debe de negociar en un contrato es la reparación de las brechas, de los caminos, de las carreteras. Sobre todo, pues si el deterioro lo genera el mismo transporte pesado que utiliza la actividad minera. Y si no, de todas formas, en tiempo de lluvia, por los deslaves, lluvias excesivas, pues quedan inhabilitados los caminos y pues ya saben cómo se las gastan los municipios y gobiernos estatales con la burocracia y la cuestión, el manejo político para darle preferencia a esa clase de obra pública. Pues las empresas mineras también le pueden entrar pues para hacer para poder que se estén en condiciones de usarse esos caminos, porque desde luego pues a ellos también les conviene y les interesa. Claro, como les dije hace rato, la actividad minera también tiene sus altas y bajas durante el año, sobre todo las empresas mineras que no son tan grandes. Las que son un monstruo, que son casi monopolios, pues esas están trabajando todo el año. Conozco varios ejidos donde la empresa minera es la que les da vida. El otro aspecto que se debe negociar es el beneficio colectivo, es decir, haciendo obras que beneficien a la gran mayoría posible de los ejidatarios. Por ejemplo, que si no tienen salón ejidal, pues que aprovechen ahí los ingenieros y que le construyan un salón ejidal. Que si la escuela necesita mantenimiento, reparación, pues ahí andan los ingenieros y se lo pueden dar. Que si la plazuela, la iglesia, el jardín del niño ocupa una pintada, pues ahí están los ingenieros. O la empresa que puede pagar pintores y poner la pintura. Eso también, ahí la importancia pues de que lleven una sana relación entre ejido y empresa minera. Y la otra pues también la renta de los espacios, donde se puede pactar que el mismo ejido se organice y construya los campamentos que pueden estarle rentando a los ingenieros, y además pues el servicio de comedor, ahí es donde las mujeres se ponen listas, pueden organizarse y hacer un comedor ahí para los trabajadores de las empresas mineras. Esos son 4 los aspectos que se pueden negociar en beneficio del ejido como algo extra, Y la gran mayoría de las mineras son conscientes que a ellos no les cuesta mucho, al contrario, también se benefician de estos 4 aspectos y con gusto lo hacen, pero hay que saberlo negociar, eso sí. ¿Y cuáles son las formas o técnicas para negociar en este escenario ejido minera? Pues en primer lugar, créanme, gente, que influye mucho la experiencia real de los asesores, que conozcan la materia agraria, que conozcan la esencia de un ejido, qué es, cómo funciona. Porque si de por sí los ejidatarios no saben de negocio, ellos son gente del campo, ellos no saben de precios del oro, no saben cómo opera una maquinaria, es como un reloj con muchísimas piezas, una empresa minera, y basta con que deje de funcionar una piececita de esas, pero me refiero a los relojes de antes, de esos que traían un montón de engranes. Así es una empresa minera. De modo que si los ejidos no saben de negocio minero, pues ahora imagínense estando asesorados de un abogado que tampoco entiende el negocio minero, pues de seguro que les va a firmar un contrato que a la larga les va a resultar contraproducente, o los va a asesorar en ese sentido. Pues algo sumamente importante es de que al momento de negociar no se debe de llevar al consenso de la asamblea todos los aspectos. Porque si alguien pregunta, ¿y cuánto le cobramos a la minera? No va a faltar alguien que diga, pues conozco un compadre que tiene un amigo que él le cobra 1 millón por hectárea. Y pues es algo fuera de la realidad. Entonces ahí se le informa a la asamblea que dé luz verde para que su comisariado o una comitiva especial, junto con el abogado o la abogada, vayan a negociar las primeras condiciones de ese contrato, y ya los avances que se vayan obteniendo sí se le dan a informar a la asamblea, para que la asamblea también vaya considerando, vaya votando a favor o en contra de esos puntos que se llevan avanzando. Es sumamente importante que los representantes de las empresas mineras realmente estén facultados, realmente sean representantes legales, realmente tengan el poder de la toma de decisiones de los primeros puntos que están saliendo a relucir. Desde luego la última palabra la van a tener sus jefes,
pero sí es sumamente importante que sean los representantes correctos, porque ojo, como les dije hace rato, a veces dejan como encargado de una mina a un ejidatario, le pagan como una especie de vigilante que esté al pendiente ahí de las vueltas. Y pues ese ejidatario no es el indicado para ponernos a negociar condiciones con la mina. Hay que traer al representante legal, al abogado, al socio, al administrador, y con él sí sentarnos a negociar. Porque pues desde luego el vigilante pues qué va a saber de negocios. Por parte del comisariado ejidal, también es importante estar explicando con peras y manzanas de qué se trata todo esto. Los detalles de la negociación, la finalidad de una reunión, porque un contrato minero no se soluciona o no se pacta en el primer encuentro. Son varios los encuentros y desencuentros que se dan antes de que sea posible un consenso. Y más cuando la empresa va a operar por primera vez en ese ejido o van a rehabilitar una mina que estaba ahí, o es una nueva empresa que compró los derechos o le cedieron. Entonces pues ahí hay que irnos conociendo primero para ir agarrando confianza. Y les insisto, la última palabra desde luego que le va a tener la asamblea, pero la asamblea ya hay que llevarle opción A y opción B. ¿Qué opina? Si de aquí surge una opción B, excelente, pero no nos vamos a poner a debatir que si el precio del oro se desploma, entonces la minera tiene que pagar tal porcentaje. ¿Sale? Porque pues, les insisto, pues el ejidatario lo suyo son las actividades del campo. Por eso la importancia que esté correctamente asesorado. Y aquí algo sumamente importante es de que son los abogados y las abogadas quienes van manejando la agenda de cómo se van moviendo las negociaciones y cómo van avanzando. ¿Qué tipo de contrato? Ese punto puede generar otro video y va a ser insuficiente. Puede ser un contrato netamente minero, en esencia, estructurado de acuerdo a la ley minera, o puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de servidumbre de paso, o un convenio, siempre y cuando exista el antecedente de un contrato. Ese seguramente lo abordaré en otro video, pero también ahí debe quedar claro qué tipo de contrato es el que se está negociando. Y los pasos siguientes para que pueda concluir una negociación entre un ejido y una minera es de que las propuestas se estén aterrizando de manera concreta. Propuesta por parte de la empresa y contrapropuesta por parte del ejido. O propuestas por parte del ejido y contrapropuestas de parte de la empresa minera. Ir avanzando en ese contexto. Por ejemplo, cuánta superficie exacta se va a ocupar, ya sea para exploración, para explotación, para la presa de desechos, para la cuestión de los caminos que se van a abrir, rehabilitar o usar. Qué fines específicos se le va a dar a cada superficie. Estar consciente de que hay un estira y afloja en las negociaciones. Es normal. Ahí siempre les digo a mis clientes, hey, no se alteren, no se molesten, no se ofendan. Si la empresa minera les ofrece una migaja, ustedes digan el no, claro que no. Nuestra contrapropuesta es el triple y a lo mejor así. Y ahí vamos acercándonos en una estira y afloja a un primer punto de acuerdo. Ya que se aterrizaron los principales puntos de acuerdo, siguen a afinar los detalles en lo particular. Es decir, que si el depósito, por ejemplo, va a ser vía electrónica o va a ser a través de un cheque, o si el impuesto, por ejemplo, se lo van a deducir a la empresa minera, que normalmente así tiene que ser, que el ejido va a estar libre de pagar cualquier impuesto, y si se viera necesidad de pagar un impuesto, que lo absorba la empresa minera. Es decir, que el dinero que le va a tocar al ejido ya esté libre de impuestos, en pocas palabras, y de cualquier otro tipo de gravamen, por así decirlo. Formalizar el contrato
ya sea ante la Procuraduría Agraria, como una institución de buena fe, de servicio social, o ya sea ratificado. El problema con la Procuraduría Agraria es que no tiene fe pública y por lo tanto tampoco sus contratos pueden ser de cumplimiento forzosos u obligatorios. O en su caso lo pueden ratificar ante notario público, quien sí tiene fe pública pues. E inscribirse en el RAN es sumamente importante para ambas partes y para que surta efectos hacia terceras personas. O en su caso, también lo pueden llevar el contrato a que el Tribunal Agrario lo eleve a sentencia con rango de cosa juzgada. Lo presentan, lo ratifican y el tribunal lo revisa, que se apegue a la ley, que no la contravenga y en todo caso lo aprueba y lo convierte en una especie de sentencia, y con sentencia que trae ya la ejecución aparejada y con rango de cosa juzgada. Y por último, muy importante, pues es dar a conocer el contrato con todos sus detalles, explicado con peras y manzana, con palitos y bolitas, a la asamblea, para que esté consciente del compromiso que adquirió, cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus derechos. Esos pues son los lineamientos, los puntos que se deben de considerar al momento de sentarse a negociar un contrato entre una minera y un ejido. Ahí les di los lineamientos mínimos indispensables, independientemente si te toca ser el asesor o la asesora de la empresa minera o de un ejido o una comunidad. Deja por ahí tus comentarios en este video pues para que se vuelva más ilustrativo y más enriquecedor esa transmisión. Nos vemos en la siguiente.